Segunda de Corintios, hablamos de los argumentos que nos impiden encontrar el conocimiento o hallar conocimiento de Dios. Vamos a hablar entonces de los argumentos y vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 7. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y dice esta parte: sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y justamente quiero hablar con respecto a argumentos. Derribando argumentos. Y para derribar un argumento o para hacer un trabajo, yo necesito saber, si me dicen tenés que derribar una pared, ¿dónde está la pared? ¿Cuál es la pared? ¿La pared de dónde? Tengo que identificar qué es lo que tengo que derribar. Nosotros necesitamos identificar argumentos para poder derribarlos. Los argumentos se derriban con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de Dios, porque los argumentos nos engañan. Entonces caemos sometidos bajo el engaño del argumento que se va entretejiendo, se va entrelazando y que va trabajando en nosotros. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 9: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, dice esta palabra que Dios es el Padre de todos los espíritus. Todos los espíritus creados, Dios es el Padre. Dios en esencia es espíritu. Por lo tal, podemos decir que Dios es 100% espiritual, y como es espiritual, se rige con leyes espirituales. Se rige con un idioma espiritual. El ser humano, al contrario, en el momento de la caída, en el momento que se desconecta con Dios, comienza a manifestar un alma mal configurada que solamente se deja maniobrar por las emociones y los sentimientos. Por eso hay un dicho que utiliza el mundo, que dice: y soy un ser humano, ¿viste? Como que me equivoco, soy una persona que me equivoco, soy un ser humano. Justamente en esa frase está concentrada la idea de que el ser humano no posee nada espiritual hasta que no se encuentra con Cristo. Cuando se encuentra con Cristo, comienza a entender, porque en Cristo comenzamos a activar ese espíritu que se había desactivado en el huerto de Edén. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, estoy tratando de meter un poco de fundamentos para luego soltar la palabra. Dice 1 Corintios 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, vemos que espiritualmente también hay facetas: niñez espiritual, adolescencia espiritual, adultez espiritual y la madurez total. Entonces, ¿qué es lo que nos permite alcanzar los niveles de madurez? Los que nos permite alcanzar los niveles de madurez
son las etapas que vamos aprobando en Él. Amén. Y hay otra palabra más que se encuentra en 1 Corintios 3, capítulo 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y esta palabra la utilizamos para entender que todos edificamos. Decid conmigo, todos edificamos. Todos edificamos. De alguna manera edificamos todo. Ahora, si lo hacemos bien o lo hacemos mal es otra cosa. Pero todos edificamos algo. Aún el que dice, no, yo no me quiero meter, yo quieto, no hago nada, ese también está edificando. ¿Ok? Todo edificamos algo. Nadie puede sacarse el lazo, todo edificamos. Por eso tenemos que entrar en conciencia de que somos edificadores. Y como edificadores tenemos que edificar lo correcto. Porque si no edificamos lo correcto, lo incorrecto será consumido por el fuego. Y no habremos obtenido absolutamente nada y solamente seremos salvos. Pero necesitamos hacer una edificación y la edificación tiene que ser correcta. Todo esto que tiene que ver con lo que nosotros estamos leyendo, que Dios es un ser espiritual, que Dios trabaja con el ser humano a través de etapas, que cada uno de nosotros edifica algo, tiene que ver con la forma que nosotros tenemos de pensar. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2 de la versión nueva, la versión NVLH, y dice, no se adapten, dice entre paréntesis, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Es decir, que justamente, ¿cómo vamos a cambiar la forma de pensar cuando entramos en el conocimiento de Dios? Por nuestras propias formas, nuestras propias maneras, yo no puedo entrar al conocimiento de Dios, sino que entro en el conocimiento de Dios cuando me entro en contacto con Él. Por eso necesito conectarme con el conocimiento de Dios. No un conocimiento natural, sino un conocimiento espiritual. Un conocimiento espiritual. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y por qué no cambiamos nuestra forma de pensar? Aun cuando nos encontramos con ese conocimiento o nos encontramos con esa palabra, no podemos entrar en el conocimiento porque justamente los argumentos están como muy establecidos en nosotros. Y la religiosidad se ha encargado de poner argumentos y los ha atornillado en nuestras mentes. Entonces estamos continuamente repeliendo todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios. Por eso los argumentos necesitan ser derribados. Dice la palabra, derribando argumentos. Necesitamos derribar los argumentos que nos están avasallando, que nos están enredando, que nos están engañando. Y uno de los argumentos, podemos decir argumento número 1, capaz que hay, 100 argumentos, yo vi 7, no sé. Si usted descubre uno, después me comenta. Argumento número 1, ausencia de paternidad. Ausencia de paternidad. Cuando hablamos de paternidad, no significa, gente, a partir de mañana todos me tienen que decir papá. No tiene que ver con eso, hay mucha gente que lo hace.
Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que necesitamos entrar en el conocimiento de Dios para poder verlo a Él como nuestro Padre. Por eso están los ministerios que ayudan a la edificación de los santos, que ayudan a los santos, los ministerios, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, ayudan a la obra del ministerio para que la gente, para que los hermanos sean perfeccionados, entren en el conocimiento de Dios. Entonces, si a mí me cuesta mucho entender sobre paternidad, entonces va a haber alguien que me va a ayudar a través de la palabra para que entre en ese conocimiento. Pero no significa que todos tienen que arribar acá, porque yo soy el padre de todos ustedes. No tienen que arribar acá, tienen que pasar de largo y tienen que ir a donde está nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 16, y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que necesitamos ese espíritu paternal. Nosotros muchas veces somos resistentes porque nos está faltando ese espíritu paternal, identificarnos con la paternidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos como una especie de argumentación que tiene que ver con un padre terrenal, pero el padre terrenal no pasa, es una pequeña sombra de lo que es verdaderamente el padre. Nosotros los seres humanos necesitamos tener cosas concretas para poder entender lo espiritual. Y lo espiritual se entiende en lo espiritual solamente. Entonces hablamos de algunas cosas que pueden llegar a ser similares en lo algo muy lejano. Cuando hablamos de el cuerpo de Cristo, entonces nos imaginamos que somos parte de un cuerpo. Entonces vamos a la mente y vemos un cuerpo y que por ahí yo soy un brazo y que por ahí yo soy la cabeza y soy una oreja. Entonces tratamos de llevar algo que es tremendamente espiritual, algo pero tan sencillo que es un cuerpo humano. Pero ponele que el cuerpo humano sea el 1% de lo que es el 100% de lo que en realidad es. Por eso es algo muy profundo, por eso solamente se puede entender espiritualmente. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, es tan tremendo que no podemos poner palabras para tratar de explicarles. Lo que sí puedo decirles que nosotros necesitamos tener esa experiencia de conocerlo a Él. Porque necesitamos esa parte de nuestras vidas, que ese argumento que nos hizo criar como huérfanos, se quiebre, se rompa y pueda establecerse Dios como nuestro Padre. A la ausencia de paternidad se manifiesta lo que le había perseguido a Elías, que fue Jezabel. Jezabel es una especie de representación de lo que es la manipulación. Entonces, al estar ausente el entendimiento de la paternidad, entonces se manifiesta lo contrario, que es la manipulación. Entonces, al no tener las características o tener la esencia para soltar lo que es la paternidad, entonces las personas comienzan a manipular. Me tenés que decir papá. Me tenés que decir mamá. Apóstolo papi, diría alguien por ahí. Entonces, ese argumento tiene que ser derribado. Señor, haceme entender. Señor, explícame, mostrame cómo derribo este argumento. No tengo el entendimiento, necesito ese entendimiento.
Y Lili decía, es algo tan sencillo. Y claro, es sencillo. Nosotros somos los complicados. Nosotros somos los complicados. Dios es sencillo. Y Él entiende perfectamente. Argumento número 2. Que puede describirse en 3 sinónimos. ¿Qué es lo antagónico, oposición y confusión? Ese es un argumento que se manifiesta para que nosotros no entremos en el conocimiento de Dios. Lo antagónico, oposición y confusión. El antagonismo es la incompatibilidad u oposición entre personas, opiniones e ideas. Es decir, que si este argumento está firme en mi vida, siempre voy a ser un opositor de lo que el Espíritu está tratando de establecer. Siempre le voy a encontrar algo. Siempre le voy a encontrar algo. Se va a manifestar la oposición. No lo digo por Damaris, que lo manifiesta abiertamente, que no le gustan las escuelas. ¿No? Ella dice, no sé cuántas veces, hace no sé cuántos años seguimos dando escuela y no nos recibimos nunca. ¿Acompañarla en el baño? Porfis. Hermosas. Pero hay mucha gente que está, dice, no quiero hacer, no me gusta. Y eso es oposición a causa de un argumento que tenés. Eso es el antagonismo. No, vamos a hacer la reunión a las 6. No, que hace mucho calor. Vamos a hacer a las 9. No, que es muy tarde. ¿Viste? Siempre hay algo que está ahí como oponiendo. Y no te das cuenta, y es un argumento que está atornillado todavía en tu vida. Y anoche yo decía algo en Alvear. Vos no vas a poder hacer morir nada de lo que no identificás. Vos no vas a poder hacer morir nada de lo que no identificás. Sino que tenés que identificar, entonces vas a tener la capacidad de poder hacer morir lo que tenés que hacer morir. Porque cuando uno identifica algo que el Espíritu le muestra, es como que Dios te muestra que tenés un brazo podrido que se está cayendo, entonces vos decís, voy a agarrar un machete y me lo voy a cortar. Porque no puedo estar con el brazo podrido. Yo no puedo veo mi brazo limpio, no voy a agarrar un machete y lo voy a cortar si mi brazo no tiene nada. Nosotros vemos así. Vemos que no tenemos nada, hasta que el Espíritu nos muestra cómo en realidad estamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer morir. Por eso tiene que venir la palabra. La palabra lo único que hace es te muestra una realidad, que es una realidad espiritual. Entonces uno se identifica con la palabra. Ah, claro, esto va acá, esto va acá, esto va acá y esto acá. Eso es lo que hace la palabra. Te indica cómo son las cosas. Entonces hay argumentos como el antagonismo, que es una incompatibilidad siempre presente. Alguien que no compatibiliza con nada de lo que se propone. Hay otra definición que dice enfrentamiento o enemistad entre dos o más personas que aspiran a lograr una misma cosa. Parece que estamos como compitiendo por algo y acá no venimos a competir. Nosotros venimos a rendir nuestras vidas porque entendemos que Él es nuestro papá, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor. ¿Amén? ¿O no amén? Amén, decime amén por lo menos. Dice la palabra en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Pero oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para
procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, Tobías y Sanbalat son como los representantes en las escrituras firmes de lo que es la oposición, que no querían que se reconstruya el muro. Entonces hacían lo imposible para que no se ejecutara esa obra. Y esos son argumentos que están en nuestras vidas. Por eso estamos hablando de argumentos. No estoy diciendo justamente vos tenés esto, no. Para nada, yo estoy diciendo los argumentos. Si a alguno le queda el saco, que se lo ponga, siempre digo, ¿no? Podés identificar, nadie te está diciendo que tenés que hacer una declaración jurada, yo tengo esto, sino que vos con Dios lo arreglás y no hay problema. Una vez que desaparece, te vas a sentir en libertad. Número 3. La rebelión. La rebelión. Dice Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y él también te ha desechado para que no seas rey. Estas fueron palabras del profeta Samuel a Saúl, cuando Saúl hizo lo que quiso, cuando Saúl perdonó la vida del rey, de los amalecitas, de Amalek, hizo lo que quiso. Entonces le dice, fíjate lo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Está poniendo en igual grado. A veces nosotros como que, cuando habla de la adivinación está hablando de la brujería, de la hechicería, de todos este tipo de cosas, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos, parece que hablamos de un hechicero, de un brujo. Hay como una especie de algo que es, pero extremadamente malo. Como que es algo que no tiene perdón de tanto que es malo. Pero cuando hablamos que alguien es rebelde, parece que le palmeamos la espalda y todo. No, es medio rebelde nomás. Pero acá me está diciendo que ese medio rebelde es igual que ese brujo que nosotros pensamos que es recontra mil. Porque dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces la rebelión no es algo que zafa, no, la rebelión es algo complicado, la rebelión es algo que tenemos que identificar, un argumento que tenemos que identificar para poder derribarlo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está al lado, no seas rebelde. No seas rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. La anarquía. La anarquía es la autosuficiencia, la anarquía es el humanismo, la manifestación del humanismo. Y la autosuficiencia o la anarquía es la capacidad de una persona para controlarse y gobernarse a sí mismo. Se gobierna a sí mismo. Y nosotros venimos de esa esencia a causa de la caída, de que somos seres que nos queremos gobernar a nosotros mismos. Entonces cuando viene una palabra y te da como directivas que tenés que hacer esto, lo otro, medio que no nos gusta mucho, porque por ahí lo que nos gusta es que nos profeticen, que nos manden a las naciones, que vas a ser prosperado, bueno, todo ese rollo que hablan muchos pastores. Bueno, yo te estoy diciendo, estoy hablando que hay argumentos que están establecidos en nuestras vidas que manifiestan justamente eso, que es la anarquía, la autosuficiencia. Porque creemos que
Con Dios o sin Dios, nosotros hacemos las cosas y nos va a ir recontra bien lo mismo. Hay otra definición que dice presunción o muestra orgullosa de una virtud o capacidad. Mucha gente piensa que el hecho de que sea exitoso en la final, estamos hablando del rango de los cristianos, ¿no? Muchas personas piensan que el estar económicamente bien significa que están alineados a lo que Dios, a lo de Dios, ¿no? Y no es así la cosa. Porque no dice en ningún lado en la palabra. Lo que sí nosotros entendemos, que cuando yo me creo autosuficiente por lo que puedo llegar a tener, o por lo que el trabajo que puedo tener, o por las cosas que puedo llegar a tener, entonces estoy en dificultades. Primero porque nada es absolutamente mío, sino que todo es de Dios. A nosotros no nos pertenece nada, somos simples administradores. O alguno se llevó en el cajón algo que había ganado, nada, no lleva nada. Somos administradores. Por eso cuando nosotros nos creemos dueños de algo, estamos en dificultades. Y dice Samuel capítulo 15, 19, creo que es primera, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Es decir, que Saúl se creyó autosuficiente de hacer lo que a él le pareció. No hizo lo que Dios le dijo que haga, sino que hizo algo extra. Y cuando Dios te dice que hagas algo, tenés que hacer lo que Dios te dice, no tenés que hacer algo extra. Porque en ese algo extra está nuestro humanismo. Cuando hacemos algo que... Hay cosas que Dios no nos manda a hacer y nosotros le hacemos lo mismo. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y nada más que eso. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios y queremos hacer algo más. Para que te no digan felicitaciones, lo que hiciste estuvo genial, la verdad que yo no hubiese pensado, pero vos lo hiciste. Entonces cuando yo estoy manifestando todo ese tipo de cosas, está la anarquía manifestándose como argumento en mi vida. Número 5. Decí conmigo número 5. El estupor. ¿Qué es el estupor? El estupor es el estado de la persona que está parcialmente inconsciente debido a una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Es como que estás como colgado, es como que estás perdido. ¿Viste cuando miras un punto blanco y estás así? Eso significa estupor. Y dice la palabra en Romanos 11, 7 al 10, dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Es decir, que el espíritu de estupor o ese argumento de estupor no te deja ver lo que está sucediendo, lo que está pasando dentro del cuerpo. Estás como atontado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estás como atontado. Entonces, eso no te permite entrar en el ámbito correcto para poder entrar en el conocimiento de Dios. Estamos hablando de argumentos espirituales que trabajan en nuestras vidas. Que esos argumentos, ejerciendo fuerza en nuestras vidas, nos hacen perder lo más extraordinario que
está sucediendo en el Evangelio en estos días. Número 6. Ausencia de adoración. Dice Apocalipsis 5, 12, 14 al 14, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración no es para gente que canta en los salones donde se hacen reuniones. La adoración es una parte esencial de la vida del ser humano o del cristiano. Es como la respiración. Vos no decís: no, a mí no me toca respirar. No, vos respirás sí o sí, o si no te morís. La adoración es como una respiración que yo necesito. Yo no adoro, es como que me falta el oxígeno. Entonces, la ausencia de adoración me petrifica, la ausencia de adoración me entontece, la ausencia de adoración me hace perder la revelación de lo que está siendo soltado en estos días. Alguien que está con las capacidades espirituales activadas, ve a Dios en todos lados, ve ministración en todos lados, ve canciones, ve este video, ve a Dios en todos lados. Por más que sea alguien que vos decís: no, este es religioso, pero si está hablando una palabra de las Escrituras, vos vas a sacar algo productivo de eso, de ese escuchar. Porque estás activo, porque estás como sensible. Pero cuando la adoración está bloqueada, es como que nos atontamos. Por eso necesitamos derribar este argumento. ¿Cuántos dicen amén? Número 7. El conformismo. Un argumento más. Dice la palabra, Isaías 39, 3 al 8. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y le dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esta es una palabra que nos viene como ejemplo con respecto al conformismo. Ezequías, brillante rey, había sido un adelantado con respecto a otros reyes, hizo muchas cosas inteligentes en el reino, inclusive cuando casi estaba por morir, Dios le concedió algunos años más de vida. Pero cometió un error, no tenía que mostrar la intimidad del palacio. Sin embargo, mostró de la intimidad del palacio gente que había venido de Babilonia. A Dios no le agradó
Entonces, el profeta le fue a decir, lo que hiciste estuvo mal, no estuvo bien lo que hiciste. Por esta causa, todo lo que ellos vieron, en un par de años va a ser llevado todo a Babilonia. Todo lo que los sacrificios de tus padres, todo lo que lograron, todo va a ser llevado a Babilonia. Encima, los hijos que vas a tener, los van a castrar y van a ser eunucos en el palacio del rey. Es decir, que no habrá descendencia para tu vida. No vas a tener descendientes. Mirá todo lo que le dijo el profeta. Y él dijo, bueno, por lo menos ahora yo tengo paz. ¿Qué más conformista que eso? Por lo menos yo tengo paz. Y ese es otro argumento que nosotros muchas veces presentamos. Como no tengo un cáncer, como no tengo no me están llevando preso, como entonces, todo tranquilo, todo bien. Me estoy conformando. Y cuando yo me estoy conformando, ese argumento está haciendo nido en mi ser. Yo necesito identificarlo y arrancarlo de una vez por todas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, a modo de cierre, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe. Hombres corruptos, es decir, están siendo expuestos los argumentos. No quedan en lo oculto, ahora ya exponemos los argumentos. A través de la palabra exponemos los argumentos. Entonces, una vez que están expuestos, no podemos seguir resistiendo y teniendo esos argumentos encima. No hagamos como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Porque si nosotros estamos resistiendo a la verdad. Y si estamos resistiendo a la verdad, no vamos a conocerla. Y si no conocemos la verdad, nunca seremos libres. Por eso necesitamos entrar en el conocimiento de Dios y en su verdad para ser libres, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos en este tiempo en el cual Cristo se está manifestando en nuestras vidas. Entonces, el entendimiento ya se está manifestando entre nosotros. Por eso tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ajustarnos para que ese entendimiento pueda penetrarnos, para que ese entendimiento pueda venir sobre nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el verdadero se nos ha impartido, el verdadero ya está en nosotros. Necesitamos entrar al entendimiento de que somos portadores del verdadero, porque Él ya ha venido. Y si Él vino y está en nosotros, nosotros estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo lo que tenga que ver con argumentos, está en la parte de nuestro ser que es el representante de Adán, la parte adámica de nosotros, la parte natural de nosotros. Ahí radican los argumentos. Entonces, la parte adámica
va a tratar de convencer a nuestra alma con esos argumentos. Está la parte natural, que es la parte que heredamos de Adán. Está el alma y está el espíritu, que es el espíritu regenerado por Cristo. El espíritu tratará de convencer a nuestra alma para que pueda ir por la verdad. Nuestra naturaleza, con los argumentos, tratará de convencer a nuestra alma para que pueda sostener esos argumentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nuestra alma está en el medio, pero nuestra alma tiene que aprender a que tiene que ir en pos del Espíritu. Por eso dice la palabra en Gálatas que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a andar en el Espíritu si no sabemos qué es andar en el Espíritu? Tenemos que aprender a andar en el Espíritu porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decí conmigo en esta noche, Señor Jesús, en esta noche yo declaro que todos estos argumentos que estaban trabajando en mi vida han sido descubiertos, han sido expuestos. Te autorizo, Espíritu Santo, para que hagas el trabajo en mi vida y tú me enseñes a arrancarlos, a sacarlos y a eliminarlos de mi vida. Y dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no le hacemos caso a los argumentos que están en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no nos conviene estar en la carne, porque no tiene nada que ver la carne, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todos estos argumentos están en contra del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús declaramos que en esta noche, a través del entendimiento, no es que tenemos que agarrar los garrotes, algo, no. Tenemos que entrar en el plano del entendimiento. Entonces en el entendimiento se va. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tampoco no hay que hacer una liberación en el nombre de Jesús. No. ¿De qué sirve reprender tanto y si no entro dentro del entendimiento? Si yo no entro dentro del entendimiento, mañana estaré haciendo lo mismo. Por eso no es un lavado de cerebro, sino que es el entender. A mí lo que me da capacidad de caminar es el entendimiento. El diablo lo que quiere es que siga siendo un cabeza dura como sos. Pero a través del Espíritu, Él nos va a dar la capacitación para que nosotros salgamos de esa durez de servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han identificado argumentos que están trabajando en su vida? No levante la mano. No levante la mano. Piénselo nomás. Pero hay argumentos, ¿verdad que hay argumentos que están trabajando todavía? ¿Verdad que hay argumentos? Hay argumentos que están trabajando en nuestras vidas todavía. Bueno, la primera parte ya está hecha, que es identificarlos. Hay que trabajar entrando en el conocimiento de la verdad para que esos argumentos sean erradicados de mi vida, sean erradicados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cerra tus ojos por un momento.